¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, ¿qué es esa imagen? ¿Una paloma de la paz? Para que veas tú el espíritu angelical que tengo, que a todos los animales los convoco y mole, llegan luego, sí. Palomita, que siempre platico con ella, hoy se había salido de la... Jorge, si te pudieras acercar un poquito al micro. Estaba yo explicándote y hablándole aquí a Querida, se llama Querida, pero no por Juan Gabriel, se llama Querida porque la composición aquí, desde el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, y esa es la querida, porque es la paloma. Entonces siempre está con el oro y con Hardy. Hardy es una ardilla que se la estaban comiendo los perros, la salvamos y la dejamos ir y que regresa. Ya el que por su gusto y es otra cosa, ¿eh? Y la paloma no la quieren sus papás y sus mamás y está toda triste y sola y así creció y aquí anda todo el día. Entonces hoy llegó por aquí y mira. La adoptaste. La adopté. Muy bien. Así es que es el espíritu angelical de Juan Pablo. ¿Quién tenía palomas? Juan Pablo, ¿verdad? Sí. Entraron algunas. También Miguel de la Madrid, ¿no? Sí. Sí, tenía su paloma. Mujer. Bueno. Dicho lo anterior, ¿de qué platicamos hoy, mi querida Betty? Oye, pues a propósito de la paloma de la paz, pues el significado que esto representa en un país donde obviamente cada día tenemos más noticias de violencia y más actitudes que pues no tienen nada que ver con el diálogo, la apertura, el acercamiento y el ánimo de resolver las cosas que pasan. El secretario de Marina, Francisco Sáenz, Jorge, algo que no comentamos ayer, pues habló de que los grupos delictivos utilizan a defensores de derechos humanos para desprestigiar a las instituciones armadas, lo cual obviamente iba a causar mucha reacción, pues crispación, sobre todo en ONGs y organizaciones de derechos humanos. Sí, yo voy a corregir todo, porque yo te voy a decir lo que pasó. Voy a corregirlo todo y te voy a decir lo que pasó. No lo voy a arreglar, pero voy a decir qué es lo que sucedió. Es evidente que un discurso de tal tamaño, a eso dedico hoy mi notipoema, se da en el marco de una situación molesta. No tiene implicaciones de carácter económico, el inaugurar una institución petrolera o una institución que va a producir gas o lo que tú gustes y mandes y que va a traer mucho beneficio para México y que eso conviene evidentemente a todos a todo lo que significa la economía del presidente y a la economía de Pemex y a lo que tú gustes y mandes y las refinerías. Ese es un ángulo. Otro, el estado de descomposición en el que empieza a caer Veracruz, que es lamentable y hay que tratarlo de una manera sincera, abierta, conveniente y completa. Sobre todo completa, porque si no, nos volvemos un foco de peligro y un foco de rumor a causa de la desinformación. En cuanto que no sepamos quién murió, en cuanto que no sepamos por qué murió, en cuanto que no, y sepamos solamente los ímprobos esfuerzos que hace la parte gubernamental, ejemplo tomado, hecho e instituido por la capital. Es decir, en México sabemos que estamos en una lucha y en una guerra, pero el vector que nos informa, que es la televisión, nunca dice la verdad completa, sino aquella que le conviene, en cuanto toca lo comercial y lo mercantil. En cuanto a lo otro, en cuanto a que cree que beneficia a quien está en el poder, pero tampoco es la verdad completa. Hay multitud de ejemplos en los cuales estamos en ayunas.
o a medio comer. Informativamente hay un vacío de información total. Y quienes tienen los medios, obviamente, no lo hacen. Ese es un boleto. El discurso de decir, hay instituciones que podrían oponerse al estado de cosas. La Iglesia, que no lo hace, y hoy vamos a ver cómo no lo hace. ¿Y quién se los dice? Les dice, tú no estás cumpliendo con tu deber. Oye, tú ya deja de ser anticristiano, ateo, desgraciado, comunista, antiburgués, hipócrita, quién sabe qué, imperialista, nuevamente burgués, desgraciado. ¿Por qué dices eso? No, si no lo digo yo. Lo dice uno de tus sacerdotes, secundum ordinem Melquisedec. Es un padre que yo puedo ir a confesarme con él y a comulgar, y puedo ir a casarme con él. No, bueno, ya creo que verde era mi valle, pero en fin, es un sacerdote, y un sacerdote, bueno, ellos lo dicen entre sí, secundum ordinem Melquisedec, que fue quien estableció los lineamientos de la vida sacerdotal. Tengo entendido, ya se me olvidó. Pero pues un cura de esos le dice a la Iglesia, no estás cumpliendo. En las instituciones que defienden los derechos humanos dependientes de otras naciones, es un punto de equilibrio para normar la conducta de todos los que vivimos y pululamos en el marco de una nación, pero principalmente aquellos que tienen como comisión ejercer la paz y velar por nuestro bien, y para tal efecto tienen poder, y para que lo usen bien tienen a los derechos humanos. Lo que en realidad sucede, me parece que lo dijo un militar, es que hay una confusión en el léxico, en lo dicho. Lo que sucede en realidad, ya estoy como el señor que tenía, ¿cómo se llamaba? Su vocero, el vocero Aguilar. Robert Aguilar. Sí. Yo, mi querido padre rebelde, y debe tener una historia. Dicen que fue guerrillero, dicen que fue cura. ¿Y cómo es que llegó al yunque, al PAN? Ahí? Debe ser una vida rocambolesca, de tener 20 hijos, ha de ser discípulo de Maquiavelo, ha de ser lector de, ¿cómo se llamaba aquel saldañesco personaje? Bueno, no me acuerdo cuál. Ese cuate que nomás decía, porque debe haber tenido núcleos irreflexivos de muchas cosas. Bueno, pero digo, no sé por qué noto que es alguien que ha tenido unas vidas muy llena de claroscuros. Aguilar se llamaba, ¿no? Sí, Aguilar. Se llama. Rubén Aguilar. ¿O será que los panistas son de claroscuros? Porque ya ves Fox ahorita, claro, como que ya no lo reconocemos. No. Confesemos que hoy, tengo apuntado aquí lo de Fox, no olvides que te lo diga, ¿eh? Ajá, muy bien. Porque está interesante, creo yo. Bueno, entonces... Deja ver si hay alguien que conteste el teléfono. Contestar, teléfono. Entonces, apoyar, contestar, oído, oreja. Bueno, ya le dije. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ha habido efectivamente noticias de lo que el gobierno llama delincuencia organizada, que han tomado frases y dichos inspirados hasta en la doctrina católica. Por ejemplo, cuando los secuestradores de Julio Cervantes Ahumada, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el de la barba? ¿De quién, Jorge? El que secuestraron. Diego Fernández. Diego Fernández de Ceballos. Estoy viendo 28 cosas y teléfonos y palomas toda la madre, ¿no? Y me distraigo mucho ya. Ajá. Es por la humedad de banderilla. Sí. Diego Fernández de Ceballos, cuando vino, trajo un discurso evangélico. Él hablaba de la rehumanización de México, lo cual es bellísimo. Hacer humano, fíjate, ahorita viene a cuento hacer humano a un país donde están en duda ya los derechos humanos.
Entonces, fíjate qué cosa más bella. Sí, lo haya dicho quien lo haya dicho. Ahora sí que sí. Rehumanizar a México es una urgencia. Realmente no necesitaríamos de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ve hasta dónde hemos tenido que llegar. Por eso te digo, sí. Pero eso lo dijeron los secuestradores de Diego. Sí. Bueno, entonces, cuando el señor general dice, los derechos humanos están siendo tomados por estos núcleos delincuenciales, la realidad hay como si hubiera sido un Twitter. Los delincuentes usan o piden reclamos propios de los derechos humanos, lo cual es diferente a decir que los derechos humanos protegen a los delincuentes. No es posible sacar una deducción de tal naturaleza. En todo caso, así parece ser. Los principios, las leyes de la humanidad del hombre, de usted, mía, son una. Amaos los unos a los otros. Ahí está. Todo el que nace en este territorio adquiere por ipso facto, ahí queda perfecto. El que nace en México adquiere ipso facto, y si no dice, lo digo yo, por ese mismo hecho su condición de hombre libre. Esos son principios no movibles, y que tienen, por lógica, norman la conducta de las comisiones, de las agrupaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos, me imagino, no los conozco, pero si también mete su mano el poder a los derechos humanos, es un acto de corrupción. Un defensor de los derechos humanos no debe tener sueldo de nadie. Quiero decir, no debe depender ni económica ni ideológicamente de nadie. ¿Cómo le hagan? ¿Quién sabe? Pero tendría que decir, ahora, para este señor, lo primero es defender el amados los unos a los otros, o la primera cosa de la Constitución, hasta la última de los prisioneros y del arraigo y todo eso. Muy bien. Ese individuo, si alguien toma principios de él, que se quite el arraigo, que la policía, que se vayan los policías de los retenes, y también conviene a una banda de delincuentes, no es porque se estén infiltrados en los derechos humanos. Quiero suponer, si los derechos humanos están infiltrados en México, actúen, señores, por eso tienen armas y poder. Ayer vimos un montonal de armas, es decir, de soldados y jóvenes armados. Pero si nomás es decir, entonces se desacredita, y el problema, uno de los problemas muy grandes de México es la falta de prestigio, y lo que no tiene prestigio está desacreditado, y tener crédito es creer en mí. Y si un gobierno está desprestigiado y por ende no creemos en él, estamos verdaderamente y auténticamente jorobados. Sí. Por no decir otra cosa. Bueno, dicho lo anterior, creo que sí valga la pena. Todo esto cae mientras en Veracruz hay otro problema, que ahorita vamos a entrar. Entonces, amablemente me gustaría sugerir que se acepta, pues, diría yo, que los delincuentes organizados, pero no solo los delincuentes que conocemos de los cárceles, también los delincuentes que hay infiltrados en las secretarías, también los delincuentes que hay infiltrados en el sindicalismo, también los delincuentes que hay en el Instituto Nacional de Migración. Es delincuencia organizada, ¿no? Es delincuencia organizada, como carambas, no, por no decir carambas. Eso es delincuencia organizada. Por ejemplo, la señora doña Martina de aquí junto pagaba 80 pesos de agua. Le llega un recibo de 900, por decir más o menos cantidades demenciales así, para una economía cuyo espectro, cuyo entorno de visibilidad es de 300 pesos, le quites el 300%,
de su haber para que pague el agua, entra en tragedia. Y llegas a un funcionario y dice así, pague y después vemos. Oiga, no tengo, pues pido, le cortamos. Y porque yo hablo al otro que corta el agua, y yo hablo al otro que corta la luz, y yo nomás recibo, yo no nada. ¿Están organizados? Uh-huh. Entonces, y el acto, a la luz de la justicia de Cristo y de la ley, es delincuencial. Es delincuencial, simplemente. Ergo, es delincuencia organizada también. Lo mismo en aquellos, yo te dejo subir al tren, y si te asaltan, yo no sé, yo nomás voy a hablar por teléfono y decir que ahí vas. Igual los del retén, ¿no? Igual los del retén. Para que se cumpla la ley, no tienen que andar disparando. Aquí hay una hermosa flor blanca que son las mujeres, las comadres que les dan de comer en el tren, ante las cuales se levanta uno el sombrero, porque esas son defensoras auténticas y verdaderas de los derechos humanos. Claro. Eso es otra cosa. Terminamos pues esta sección de los derechos humanos al decir los delincuentes usan reclamos propios de quien defienda los derechos humanos, lo cual no hace que deduzcamos, que infiramos, que se dice inferir, uh-huh. No podemos sacar como conclusión que los derechos humanos son corruptos simplemente porque sus principios son tergiversados, pero no solo por ellos, por la delincuencia organizada en todas partes, porque tú oyes a alguien que dice el presidente municipal de Chascarrillo, Banderillo, lo que sea, nosotros estamos trabajando conjuntamente con nuestro gobernador para sacar al frente y que la luz resplandezca en el territorio de la ciudadanía de Veracruz o lo que sea, Cuautitlán o lo que sea. Está mintiendo, está evocando la ley y apoyándose en sus superiores, pero en el fondo no va a hacer nada. Y si no, ahí está el cerro, que se va a caer cualquier día si llueve otra vez, pero no han venido. Por decir algo, ¿no? Uh-huh. Así es que yo creo que había que hacer una pequeña, en francés se llama mise au point, uh-huh. Puntualizar convenientemente todo, porque un país donde, mira, resulta peligrosísimo para el gobierno el hecho de que no haya un área limpia, potente, que tenga voz y credibilidad. Ahora, dime quién puede tener en este país todo completo, voz y credibilidad. El país había pensado en Sicilia. Y ya ves que no. Digo, eso lo dijiste tú, mi querida Betty. No, sí, yo, es mi percepción, pero vas a decir que lo pensé yo, ¿verdad? No, es mi percepción. Ahora está bien, déjame que siempre que hablo serio, luego me da por... Uh-huh. Entonces, bueno, el país puede pensar en muchas personas que tengan credibilidad y prestigio. Uh-huh. En cuanto tengamos hombres de credibilidad y prestigio, habrá una esperanza. Hombres con poder, evidentemente. Sí. Uh-huh. Un prestigio se mide también por enemigos. Yo se lo dije un día a un cuate y me hizo caso. Digo, qué bueno que el presidente de la República sea tu enemigo, porque hay que ser selecto en los enemigos. Un enemigo pequeño estorba. Un enemigo grande engrandece. Apúntale. Uh-huh. Sí. Ahí para el Twitter, Y nada más, los enemigos pequeños estorban. Bueno, ya. Dicho lo anterior, en los derechos humanos que haya una institución fuerte. Yo creo que lo primero que debería hacerse en este momento es un fortalecimiento del principio de los derechos humanos. Los derechos humanos bien constituidos, con prestigio, con posibilidad de acción, que pueda mirar de frente al presidente de la República, a todos los secretarios de Estado y decirle, está usted mintiendo, así no es, a ver qué país. ¿Quién crece? A ver, dígamelo, ¿quién crece? ¿El de los derechos humanos? No, hombre, el que crece se llama presidente de la República y el que crece se prende. ¿A poco no? Rajoy y el otro cuate, ¿cómo se llama? El flaquito coloradito, así todo enclenque. ¿Zapatero? Se mientan su reverenda y hostia madre. Y vosotros, que chingados a vuestra quien... Bueno, ya no dicen eso.
Ajá. Pero así ha de ser, ¿no? Hollaos a vuestra madre. No sé cómo sea una mentada de madre en España, ¿verdad? Sí. Ya muestra que sabe qué. Y se mientan todo. ¿Quién crece? La democracia española. Por eso, el día que el presidente de la República tenga instituciones de derechos humanos verdaderamente, auténticamente grandes, que creíbles, igual que las instituciones. Obviamente, bueno, pero hasta el momento no. Yo no sé de acusaciones directas que haya de complicidad de derechos humanos. Podrán ser inactivos, van desganados algunas veces, no manejan convenientemente el idioma para que con vehemencia, integridad, con profundidad de espíritu defiendan la causa y el derecho de los hombres mexicanos. Adelante, es cuanto, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Estamos de regreso en este espacio, números telefónicos en cabina, 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248, y también sus mensajes de texto vía celular al 30500. Rápidamente, Jorge, antes de continuar, nos manda saludar Leopoldo Román Miranda, que es un ministerio público aquí en Gustavo Amadero, dice que diario nos escucha, y ojalá que le mandemos un saludo a él y a su familia. Pues gracias, señor Leopoldo. Que no se sienta tan agredido cuando hablamos de su área, ¿verdad? No, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Qué bueno que haya, ¿cómo se llama? Buenos cumplidores públicos. Felicidades y éxito en su arduo trabajo. Adelante, mi querida Betty. Oye, a propósito de Sicilia, fíjate que yo no soy la única con esa percepción. Hoy sale una caricatura en la jornada informativa de Helguera, Jorge, que es una caricatura de Manlio Fabio, porque por cierto hoy se van a reunir senadores con Sicilia y dice Manlio Fabio, dice, aún no sé si voy a querer abrazo, escapulario o beso en la mano. Sí. No, ahí está la cosa. La realidad es que lo que tú dices es un pensamiento bastante generalizado. Lamento decirte que no eres tan original, porque yo mismo también lo pienso así. Tanto es así, mi querida Betty, que aquí hicimos el primer examen y de ahí surgió la muy trascendente frase para mi tweet y para mi notipoema de debate televisado es programa. El hombre, si se hace un show, digo show porque si fue una demostración, si Sicilia toma del cuello a su interlocutor, le pone la mano abajo de la oreja, por el cuello y a la altura del hombro, lo jala para sí, es un signo, pero verdaderamente extraordinario de amistad política. Te tengo cerca de mí, estás junto a mí. Ya vi que otro muchacho por ahí con Ruiz Gili ya le quita el sonido o explica lo del gesto. Yo no es original mío, yo también lo he visto en Europa, yo también lo he visto en Estados Unidos y aquí no se hace generalmente. ¿Qué dice la imagen? Por sí misma. ¿Hubieran visto los gestos que hace? Sí. Cordero, le quitan el sonido y hace gestos. Sí, es cierto. Gestos de fuchi. Perdona, Cordero, pero de todas maneras te lo digo como elogio. No es para cuidarlo, porque no tampoco se trata de ser hipócrita. Quién sabe a mí si me quitan el sonido, que seguido me lo han quitado en la vida, como me veo haciendo mis payasadas, ¿verdad? Bueno, en fin. Lo que yo te quería decir es que hay alguien que dijo, y lo dicen en la televisión, con una mala leche de poca acá. Dice, el asesino de Noruega, se inspiró en el EZLN, en el zapatismo para su masacre. No, qué poca. Eso es, quien lo dijo tiene todo el espíritu del criterio de productor de televisión, lambisconeta, tapete de un sistema que no era del EZLN. Sí, obviamente que ni la finalidad, los métodos son completamente los contrarios. Aquel es de espíritu nazi,
aquel es el de Noruega, surge de la inconformidad interior no manejada y patológica de odiar lo que no es nacional. El EZLN es justamente lo que siendo nacional es discriminado xenofóbicamente y dice, aquí estoy, yo también existo, háganme caso, la lucha es diferente, caramba. Nadie puede, con criterio lógico, si no es la mala leche y las ganas de poder. El hecho de comparar la masacre de Noruega con las tesis del EZLN. Zapata surge por, ¿qué llamamos? La voracidad de un sistema que los segregaba. El de Noruega es un segregador, segrega a la sociedad y si tú eres menos, tú eres diferente, muere, hijo, y mata. Más bien, lo que no dice un churriento de esos comentaristas a los que me refiero, es decir, se inspiró más bien en la matanza de Aguas Blancas. Cuando ahí van unos campesinos, ¿a dónde van tú? A protestar. ¿Por qué tú? Pues a protestar porque no tienen para comer y porque hoy que viene el presidente, ante el presidente van a protestar. Ya corten. Ahí no dicen disparen, cortar armas. Y al cortar, pácate a matarlos a todos. Eso sí, ahí el nazi, el discriminador, el prepotente, el esquizofrénico y el perverso fue el que dio la orden, que tiene más paralelismo con el nazismo. He dicho, mi querida Betty. Adelante. Bueno, ahí está, por un lado, Jorge, no sé si quieres hablar de la iglesia, porque hay otros asuntos que también quiero... Ponte mi papel que me mandaron 3. Porque fíjate que ayer también no hablamos, que obviamente vamos a llegar a las mismas conclusiones, pero pues esta aceptación por parte de agentes de ATF, de la Agencia Antidrogas y de Alcohol y Tabaco, la ATF, pues que aceptan que pues ellos armaron al cártel de Sinaloa, así es que pues casi no, nos da mucha pena confesarlo, a nuestros vecinos, amigos mexicanos, pero pues sí, efectivamente, nosotros estamos armando a los cárteles que ustedes están combatiendo. Entonces, si es un círculo vicioso, pues ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Nunca. No, sí, pero ahí también, pues yo creo que muchos mexicanos que denuncian donde hay fugas y causas de apoyo a... Yo, por ejemplo, si hubiese y si fuese una realidad que los defensores de los derechos humanos son colaboradores de los cárteles, bueno, pues también Estados Unidos con mandar armas son colaboradores y también queremos, no faltará seguramente quien diga discursos, es decir, pero bajo el estandarte noble y grande de la Armada Mexicana de decir Estados Unidos es una de las causantes fundamentales de nuestra lucha y nuestra guerra, porque finalmente con su consumo han ayudado a la proliferación de la droga y luego vendiendo armas a la asociación delictiva. Eso también habrá que decirlo. De hecho, como dice de Calapa, supongo que ya algunos lo dicen, ¿o no? ¿No? Pregunto a mi oficina y me dicen que no saben. Bueno, pues ahí tienen una sugerencia. Adelante, Betty. Jorge, si te pudieras acercar al micrófono. Bueno, es que aquí mi querida no me deja. Te voy a decir otra. Sí. Te voy a decir otra. El padre Solalinda de ayer reprochó acremente a la iglesia y con 2 o 3 frases. El hecho de que le importa, dice que le importa un cacahuate, dijo. Sí, así lo dijo. No mal, mi querido padre Solalinde. Bíblicamente está establecido que cuando Cristo, nuestro Señor, quería hacer una parábola. Una parábola. Y hablaba de cosas insignificantes, se refería a un grano de mostaza. ¿Os acordáis lo que es un grano de mostaza? Debo entender que la mostaza da unos granos pequeños e insignificantes. No decía de cacahuates, que son muy iberoamericanos o latinoamericanos o como se diga.
son autóctonos, pues yo creo que el cacahuate tiene nombre de cacahuate. Entonces, bueno, después de esta apreciación estrictamente inútil, como que en la Biblia dice un grano de mostaza. Os fijaos en el tomillo y en la hierbabuena, y en los sepulcros, y no os fijáis en la podredumbre interior, decía Cristo. Sepulcros blanqueados. Bueno, entonces el padre Solalinde le retaca y les dice, les importa un cacahuate. Los migrantes. Pero dice usted, mi querido padre, que tiempos no solo para criticar, sino para hacer oración por los gobernantes. Hacer oración por los gobernantes. Comunicado dominical. Esta oración se presenta como una plegaria urgente porque la labor que realiza un gobernante requiere de capacidades especiales a nivel humano y a nivel espiritual. Se necesitan hombres capacitados en cada una de sus áreas o hombres profesionalmente calificados. Y sigue por ahí diciendo la nobleza del hombre que gobierna, que no es un reclamo, es un discurso político. Este domingo admiramos la actitud de un gobernante, el rey Salomón. Entonces compara a los gobernantes con la sabiduría del rey Salomón. Es el presbítero José Juan Sánchez Jacome, director, Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa, donde finalmente hace la apología de cómo la Iglesia reza por nuestros gobernantes, no como denuncia, sino simplemente para recordar la bondad de un gobernante. Ya son varias las apreciaciones que la Iglesia tiene, metiéndose donde no la llaman, metiéndose donde no le incumbe, puesto que nuestro país, nuestra nación y nuestras leyes no le piden a la Iglesia que rija la tambaleante vida política de México, porque entonces resultaría que la Iglesia es cómplice. Y eso contrasta con un auténtico seguidor de Jesús hasta la fecha, porque ya ven que también creíamos eso de Sicilia, y espero que Solalinde tenga un poco el camino más bien trazado. Y entonces digo de Solalinde que bravo, cuando dice que la Iglesia no le importa el sufrir el dolor y el llanto de sus feligreses. No, es cierto, Jorge, y además anunció que él ya no va a estar en la mesa de diálogo con el gobierno, con Sicilia, porque dice simplemente no voy a dialogar con un gobierno que está negado a escuchar los hechos y la verdad, ¿no? Claro, porque debate televisado es programa. Claro. Una pausa, Jorge, nuevamente. En un minuto regresamos. Estamos de regreso, Jorge. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, comentar de Vicente Fox. ¿Tenías ahí algún comentario? Bueno, parece que tenemos... No, ya estamos. ¿Cuál era el comentario de Vicente Fox? Bueno, pues Vicente Fox que habló en Puerto Rico en relación a Peña Nieto, que dice que lo ve muy bien. Bueno, pero no. Lo único que tiene Vicente Fox es ser congruente con él mismo. No olvidemos quién es Vicente Fox. Yo no sé su incursión en el panismo, pero de facto era un empresario, lo cual lo hace panista priista. Y fue un hombre de gobierno, y un hombre que tenía muy... Desde que las reflexiones una de las reflexiones para mí me dice, date cuenta que la nostalgia no produce. Digo, para mí no todo lo que produce es valioso. No olvides que él se hizo llamar el producto. Entonces, Vicente Fox fue una especie de respiro. Es decir, si en un programa, en un partido que tiene 70 años en el poder, o 80, los que haya tenido, la lógica es que pensaron, nos estamos gastando. La lógica es que hayan dicho entre todos, ¿cómo hacemos para no soltar el poder? No utilizaron la palabra soltar, para no quitarle al México la oportunidad de seguir progresando, diría alguno. Bueno, pero ya llevamos 80 años, la lógica indica que vamos a dejarles un respiro a aquellos.
Bueno, vamos a buscar a alguien que parezca extraño, que parezca diferente, pero que en el fondo no lo sea. Nadie puede cambiar. Es decir, el hecho de cambiar 80 años de poder o 70 años de poder por un alto empleado de la Coca-Cola no es cambiar, no me friegues. No es transición democrática. Sí, no es transición a nada. Entre la filosofía hankiana de Carlos Hank, cuando decía un político pobre es un pobre político, obviamente que no es cambio en absoluto. Ese no es cambio en absoluto significa que pusieron a alguien adecuado a la necesidad del partido. Por alguna cosa, Fox cambió, y ese cambio es decir, yo de aquí no me quito, y voy a ganar 2 veces la presidencia, lo dijo él. Pero entonces Fox no es un cambio. Se acabó. Adelante, mi querida. Rápidamente, Jorge, 3 llamaditas antes del notipoema. José Becerra de Narvarte, saludos, señor Saldaña, ojalá que ya acabe este sexenio, que Calderón se vaya con su ejército, y dice, para que su transmisión se escuche bien, desde Jalapa aplique el plan DN3, señor Saldaña. No, pues si no manda el dinero el Fonden, dicen en Jalapa, que manda el dinero el Fonden. Adelante. La señora Elia Rodríguez de Atizapán, felicidades a Betty y al señor Saldaña, dice, ¿por qué en el ISSSTE no hay medicina, señor Saldaña? ¿Dónde nos podemos quejar? Pues allá se quejó usted aquí, no sé si sirva de algo, pero sí. Va el notipoema respecto a los derechos humanos. Puede ser un discurso simple y vano, demagógico, oscuro, incomprensible. Puede avisarnos que será punible defender los reclamos de lo humano. En sus hermosas enseñanzas, Cristo era un gran defensor, el justiciero cuyo fin era el bien y no el dinero. Pero no nos dijeron lo previsto. Púlpitos y tribunas no son rito. Surge de ahí el principio seco, duro. Son falacias, verdades o son mitos. Es una decisión, no un plebiscito, por orden superior. Para el futuro, los derechos humanos son delito. Sí, es cierto, para ver cómo están desvirtuados la jerarquía de valores en México. No pienso más que sea una sí, consecuencia televisiva. Aquí tiene no que echar marcha atrás el gobierno, quitando los derechos humanos. Fíjate bien lo que voy a decir, y yo sé que de las cámaras de diputados y de esos lugares dirían gracias. Sí. Si en México se proscriben los derechos humanos, el poder del gobierno queda lesionado profundamente, no solo por la inconformidad popular, que eso es lo que debería de contar. Ahí entra su palabra neoliberal relacionada con el prestigio. Adelante, Betty. La señora Medina de San Luis Potosí dice, ¿cuándo viene para acá, señor Saldaña? Y nos pide el correo electrónico de los dos, Jorge. Dáselo, y voy para allá cuando me inviten al teatro de San Luis Potosí. Bueno, el de Jorge Saldaña es Jorge Saldana H, @hotmail.com, y el mío son mis iniciales BPD00 @hotmail.com. Ya nos vamos, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo. Di que tus rosales florecieron para mí